En esta práctica se realizó un levantamiento planimétrico en el que debían determinarse las coordenadas de 9 puntos, 5 de los cuales pertenecían a un polígono. Para esto se utilizó una estación total leica con la cual se midieron los ángulos entre líneas de la poligonal y cada uno de los detalles, así como las distancias de las mismas. El procedimiento en campo comienza con la ubicación del trípode sobre el cual se situará la estación total. Este debe ubicarse con una pata hacia la parte superior de la pendiente y lo más horizontal posible. La pata ubicada en la parte más alta debe fijarse anclándola al suelo. Luego, la estación se sitúa sobre el trípode y se ajusta. La estación se prende, se oprime la tecla FNC y se entra en la opción nivel para prender el láser que permitirá centrar la estación. Si el láser no se encuentra sobre la estaca de referencia, se deben mover dos de las patas del trípode para ubicar el láser lo más cercano al punto posible. Cuando el ojo de pollo análogo se encuentra lo suficientemente centrado, aparecerá un nivel digital en la pantalla de la estación. Para centrar este último se debe girar la estación para que a los lados de la pantalla queden dos perillas. Luego, estas se deben mover como se indica en la pantalla hasta que aparezcan 3 checkmarks. Esto debe hacerse para las 3 ubicaciones en las que la estación puede quedar con dos perillas a los lados de la pantalla. Luego, se debe medir la altura de la estación desde el suelo hasta la marca que se encuentra bajo el logo en los costados. Esta altura debe registrarse en el menú de la estación que se encuentra ingresando al levantamiento rápido y oprimiendo F4 hasta que aparezca la opción estación. También debe medirse la altura del prisma e ingresar este dato en la primera página que aparece luego de oprimir levantamiento rápido. Para tomar las mediciones se sitúa primero el prisma en uno de los puntos que conectan una de las líneas entre las cuales se quiere medir el ángulo y se enfoca el punto central con la estación. En la estación se busca la opción HZ0 para establecer este punto como 0 grados. Luego se mueve el prisma hacia el punto final de la otra línea, se enfoca el prisma con la estación y se oprime F1 para tomar las mediciones y guardarlas junto con los ángulos. Esto se realiza para cada uno de los vértices de la poligonal. La estación se transita para tomar el mismo ángulo con la cara izquierda. Para los cálculos, primero, se deben promediar los ángulos tomados con cara derecha y cara izquierda. Los ángulos de cara izquierda son 180 grados mayores, por lo que debe restarse este valor de las mediciones. Luego, para obtener el error angular, se deben sumar los ángulos internos de la poligonal y verificar que sean iguales a n-2 por 180. En este caso, la suma debería dar 540. El error angular es entonces la diferencia entre 540 y la suma obtenida. A los ángulos se les debe sumar una corrección, para que la suma de la poligonal sea 540. P sub i es el peso de cada medición o el número de veces que se tomó el ángulo. Para calcular el azimut, primero se ubica el norte o la referencia sobre el punto que conecta la línea de la cual se sabe el azimut y la línea de la cual se quiere conocer el azimut. Luego se prolonga la línea del azimut conocida y se establece la relación entre ángulos conocidos y el ángulo hallar. Para calcular las proyecciones norte y este se multiplica la longitud de la línea por el coseno y seno del azimut respectivamente. La suma de las proyecciones debería ser igual a 0, si no lo es, se calcula el error de cierre lineal y la precisión relativa con las fórmulas en pantalla. En este caso se tiene un error de 1 metro en 18.216 metros. Por último, se corrigen las proyecciones sumando a cada una este valor. Las coordenadas norte y este se calculan entonces como coordenada norte-oeste del anterior punto más la proyección norte-oeste de la línea que los conecta. Por último, para calcular la altura a la que se encuentran los puntos se utilizan los ángulos verticales. Para promediar los dos valores se debe primero restar el ángulo de la cara izquierda a 360. Aquí se debe tener cuidado pues los minutos y segundos no resultan iguales como cuando se resta 180 a los ángulos horizontales. Luego se calcula la altura con las fórmulas en pantalla. La estación también calcula automáticamente la diferencia de altura entre los dos puntos. Una vez que se han corregido los ángulos internos de la poligonal y el error lineal de las proyecciones, es posible entonces realizar el cálculo de las coordenadas de cada vértice y de cada punto de interés. Cuando ya tenemos con estos datos, podemos calcular entonces el área de la poligonal usando únicamente los puntos de los vértices y sus coordenadas. Como queremos calcular el área horizontal, el área plana de nuestra poligonal y no el área de la pendiente, solo utilizamos las coordenadas en el norte y en el este. Una vez que tenemos estas coordenadas, podemos encontrar el área de diferentes maneras, utilizando herramientas informáticas o con una estrategia muy simple. Tomamos la coordenada del primer punto, norte, y la multiplicamos por la coordenada este del siguiente punto. Repetimos esto a través de todo el circuito hasta completar otra vez la poligonal. Una vez que hemos completado este recorrido, ahora multiplicamos la coordenada este del primer punto por la coordenada norte del punto siguiente y realizamos todo el recorrido nuevamente. Según la fórmula, le restamos el primer recorrido al segundo recorrido y esto nos dará 2 veces el área, por lo cual lo dividimos a la mitad. En general, al realizar la práctica de levantamiento de planimetría, hay que tener en cuenta varios detalles que pueden influir al error del cálculo del área.
En particular, cualquier error de cálculo, ya sea en los ángulos o en las proyecciones, puede alterar considerablemente el valor, pero también hay que considerar la manipulación del instrumento. Es posible que cuando se cambie de un punto y se haga una nueva armada, se alteren los valores de la altura de la estación total o del prisma, por lo cual estos valores deben considerarse ingresarse en la computadora de la estación total. También hay que tener especial cuidado con el terreno sobre el cual estamos armando la estación total, ya que esta es bastante precisa en cuanto a la nivelación. Cualquier alteración del terreno puede desnivelarla considerablemente, produciendo un gran error. Hay que tener cuidado sobre todo en los terrenos húmedos, en pendiente, que al moverse, pararse cerca de la estación o cambiar de posición pueden alterar el ángulo de inclinación y esto puede alterar considerablemente la nivelación de la estación.